Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. Somos estudiantes de la carrera de psicología. En este momento estamos cursando la materia llamada Psicología de la Personalidad. Somos de sección número 3. Nos encontramos en este pequeño podcast Silvia Susana Ramos Vázquez, Cristian Mengíbar Marroquín, Henry Ramírez Salas, Nancy Asensio Torres y yo estaré el día de hoy como moderador. Mi nombre es Ricardo Benavides. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenme chicos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Pues buenas noches, Ricardo. Pues muy bien. Y bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de tenerlos aquí. Me alegra mucho que podamos tener esta plática y vamos a hablar un poquito acerca de diferentes aspectos de la personalidad. En un momento vamos a empezar, pero me alegra tenerlos aquí presentes. ¿Alguien quisiera tal vez decirme cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Pues de mi parte, muy entusiasmada poder compartir con ustedes como todas estas perspectivas de las que vamos a hablar en ese pequeño podcast. Así que muy emocionada de escucharles y de compartir ese espacio con ustedes. Hola a todos, pues igual que mis compañeros, muy emocionada de compartir con todos y de experimentar este formato de podcast que también es emocionante de practicar y jugar, de hacer. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Henry Ramírez. Un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir diferentes puntos de vista, ¿verdad? Creo que va a ser muy beneficioso este podcast, ¿verdad? Y nuestra primera experiencia en la materia y con este tipo de métodos. Así que estamos listos y muy contentos de poder dar mi punto de vista por acá. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que estamos bastante emocionados. También de mi lado, estoy muy emocionado de poder escuchar todas sus opiniones que hemos aprendido acerca del documento que estuvimos leyendo, todo, qué es la psicología de la personalidad. Básicamente eso se va a tratar también nuestro semestre y estamos muy entusiasmados por empezar a aprender. Así que bueno, vamos a entrar en materia ahora. Tenemos entendido que hay diferentes teorías acerca de la personalidad. Me gustaría empezar hablando un poquito acerca de al menos dos teorías o dos puntos que han sido, bueno, han sonado por mucho tiempo, ¿verdad? Uno de estos, o al menos una de las características que se ve en las teorías, sería la siguiente. La personalidad es para transmitir un sentido de consistencia o continuidad acerca de una persona. La consistencia que podemos ver a través del tiempo. Me gustaría saber un poquito más qué opinan acerca de esto, pero quisiera mencionar otra característica antes que nos movamos a eso. La personalidad también se conoce como un conjunto de cualidades que caracterizan a todas las personas. O sea que todos nosotros tenemos una personalidad diferente porque poseemos un conjunto de cualidades diferentes, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría empezar a hablar tal vez un poquito acerca de cómo ve la personalidad sí mismo? Bueno, quizás voy a empezar yo, Ricardo, Susana. Fíjate de que cuando hablamos de personalidad, bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente es qué entiendo yo por personalidad. Entonces, creería que en mi caso yo la describiría como esas características que nos identifican y nos individualizan de las demás personas. Entonces, cuando venimos y decimos como cuál es esa personalidad, es eso, sería como eso que me hace ser yo misma y que hace que sea diferente a otras personas. Y en esa misma como definición, creería que va ejemplificado estos dos conceptos que vos das, que es la consistencia a través del tiempo y las cualidades, porque, bueno, en las características estamos hablando de esas mismas cualidades, características o cualidades que me hacen ser diferente a otra persona. ¿Y cómo lo relaciono yo con la consistencia a través del tiempo? Pues tal vez en el hecho de que desde que yo nazco hasta la edad en la que tengo, esas características se han mantenido conmigo y puede ser que hayan como sido modificadas en el tiempo, pero la mayoría siguen siendo parte de mi esencia o de mi ser. Algo así es como yo lo empiezo a percibir, pero
Me gustaría como escuchar también lo que opinan las demás y los demás para poder ir viendo si coinciden conmigo o tienen unas ideas diferentes, ¿verdad? De lo que es hablar de la personalidad. Ok, muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a dar la palabra a Eugenia, a ver qué nos puede aportar en este tema. Adelante, Eugenia. Hola, sí, yo creo que las redes sociales nos han servido mucho para viralizar y socializar información bastante válida. Creo que la palabra personalidad está muy bien empleada por por la sociedad en general, porque así como lo vemos en el texto, que los académicos lo establecen, que es lo que tú dijiste al inicio, que es un conjunto de cualidades estables que se van manifestando a lo largo del tiempo. Y que pues eso es lo que nos enseñan y que es en realidad la personalidad, eso y más rasgos, ¿verdad? Pero y eso es lo que ya sabemos que naturalmente dicen las personas que es, o sea, aún las personas que no estudian psicología dicen de manera correcta que eso es la personalidad y es bien bonito que que se use de manera correcta la palabra personalidad. Así que nada más eso era mi aporte, que qué chivo que sí se use de manera correcta la palabra en la mayoría de los casos. Ok, muy interesante, Eugenia, lo que nos compartís. Y así como tú decís, la verdad es que lo escuchamos todo el tiempo. Personas que a veces mencionan qué bonita personalidad, qué interesante personalidad, o bueno, su personalidad le pueden atribuir diferentes cosas, ¿verdad? Como problemática tal vez, o muy alegre, pero es muy interesante lo Sí. que nos comentás. Ok, bueno, vamos a ver, Cristian, nos gustaría escuchar con qué nos puedes ayudar, qué aporte nos podrías dar a esto. Pues mira, Ricardo, fíjate que la personalidad, ¿verdad? Yo considero que es el resultado de una lucha interna entre nosotros, ¿verdad? Desde nuestros deseos inconscientes y las normas que hemos aprendido a lo largo de la vida, desde que estamos en casita, ¿verdad? Cuando nos ponen ya preparatoria, primer grado, no sé si se han fijado, ¿verdad? Que ponen unos rótulos que dicen palabras mágicas, reglas del aula, es como que vos ya vas, transformándote, ¿verdad? Metiéndote esa ideología y ya vas creando tu personalidad, ¿verdad? Pues nos moldeamos pues por los conflictos que nosotros queremos hacer y lo que creemos que también no debemos hacer, ¿sabes? Entonces es como que desde chiquito vos vas mentalizándote y influye bastante, o sea, demasiado el entorno con las personas que estás, especialmente tus compañeros, y a lo largo de la vida, pues, no sea, no solo es una etapa, sino que como que tu personalidad va cambiando, ya sea desde niño, eh, un chico de 10 años, un preadolescente, un adolescente y ya un adulto, pues, o sea, como que la personalidad cambia en todo el camino de la vida, o sea, no te mantienes fijo. Por eso también escuchamos, bueno, yo digo, ¿verdad? Cuando dicen esta persona es bien bipolar, ¿verdad? O este tipo de palabras, porque se le nota, va, un cambio de personalidad y también las personas, ¿verdad? Que no se mantienen estables. No sé ahí qué me opina el otro compañero, ¿verdad? O cómo lo ves tú. Mm. Ok, interesante. No, me parece muy interesante. Sabes que esto contrasta bastante con lo que mencionaba Susana, de cómo la personalidad, o a veces rasgos de la personalidad como que se mantienen en diferentes situaciones. Pero vamos a escuchar qué nos dice Henry acerca de esto. ¿Cuál sería su opinión de la personalidad? Adelante, Henry. Hola, hola. Sí, claro, la verdad que cuando escuchamos el concepto o la palabra personalidad, se nos viene lo que es a la mente características, comportamientos, eh, que hasta pueden ser actividades que nosotros desarrollamos y en las cuales pues la personalidad de cada individuo es única, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra personalidad. Pero la personalidad en concreto, sí, es una palabra o una definición, es algo muy complejo, pero a la vez es fascinante de poder explorar porque encierra muchas aristas, ¿verdad? Entonces, ha sido estudiado, ¿verdad? Por los siglos, por muchos psicólogos, ¿verdad? No existe una definición única
ni certera, ¿verdad? Por eso nos invita también, a la vez los invito a todos ustedes, de poder profundizar, ¿verdad? Porque no existe una definición única y certera, ¿verdad? Puedo mencionar que es un conjunto único y dinámico de características que influyen e incluyen también patrones de pensamientos, emociones, motivaciones, comportamientos que nos definen estables a lo largo del tiempo. Si bien la personalidad puede verse influida por experiencias y el entorno, tiende a ser relativamente consistente a lo largo de nuestras vidas. Eh, También influye en la forma de interactuar con los demás, cómo damos respuesta ante los desafíos que enfrentamos y cómo nos desenvolvemos ante diferentes situaciones. Y como parte de los componentes de la personalidad tenemos lo que es el temperamento, que es la base biológica y la herencia de la personalidad. También tenemos el carácter, que se forma en base a las experiencias y aprendizajes. Aquí tenemos lo que son inmersos también los valores, las creencias y los hábitos que nosotros desarrollamos día con día. Ese es mi punto de vista. También coincido con todos ustedes, ¿verdad? Con el concepto, la definición de personalidad. Wow, Henry, muchas gracias por todo ese aporte. Saben que ahora que, bueno, que escucho lo que opina cada uno de ustedes, pues hay bastantes cosas que podemos rescatar de ahí. Me parece muy interesante esta permanencia de la personalidad en diferentes contextos. También lo que mencionaba Cristian acerca de, bueno, conflictos internos que pueden darse. También me llama mucho la atención lo que mencionaba Henry acerca de la herencia genética. Bueno, eso nos ayuda a pasar a otra cosa que quisiéramos ver ahorita, o que quisiéramos explorar en este momento. Tengo entendido que hay diferentes teorías que se han estado viendo durante muchos años. Tenemos la teoría de la perspectiva de los rasgos, la perspectiva motivacional, la herencia y evolución que mencionabas, Henry, también el aprendizaje psicosocial. Todas esas diferentes aristas, como mencionas, Henry, son bastante importantes en la manera en que se va creando la personalidad. Así que ahora que ya me compartieron un poquito de su opinión de lo que significa la personalidad, tal vez nos gustaría saber un poco más de cerca qué es lo que dice cada corriente de pensamiento que se ha estudiado. Como mencioné un par de ellas, pero me gustaría saber si ustedes quisieran hacer un aporte más acerca de estas teorías, cómo definen estas teorías a la personalidad y tal vez algún ejemplo que puedan brindarnos. ¿Quién le gustaría empezar? Adelante, Eugenia. Hola, gracias por cederme la palabra. Em, bueno, creo que cada uno puede identificar un rasgo característico de su personalidad o de la personalidad de su mamá o de su hermanito o de su maestra favorita de su kinder, no sé, o de su persona favorita. Entonces, esa es una de las teorías de la personalidad, de hecho, la perspectiva de los rasgos. Y esta se caracteriza porque la personalidad se puede definir por rasgos estables, fundamentales para identificar el comportamiento de una persona. Y estos rasgos se manifiestan en diversas situaciones y contextos de la misma manera. Con esto quiero decir que una persona que es extrovertida, organizada y empática lo va a hacer en su trabajo, en la familia y con los amigos. Estos rasgos se van a mostrar de la misma manera porque forman parte o definen su personalidad. Podemos ser bien, una manera más clara puede ser con el contacto físico. A una persona que no le es grato que le den un abrazo, lo va a mostrar desde muy pequeño. Por ejemplo, en los que tienen niños, van a darse cuenta que desde muy chiquititos no les gusta que lo abracen mucho o no les gusta abrazar a sus familiares de besitos o de abrazos y aparte ponen los bracitos para
para poner distancia con las demás personas. Y conforme van creciendo, siguen siendo así. Y por el contrario, hay otros niños que son lo opuesto y que quieren dar abrazos y besos a muchas personas, y siguen siendo afectuosos a lo largo de su vida. Y probablemente van a escoger carreras o profesiones donde pueden demostrar, o donde pueden tener contacto físico. Y en el libro o en el texto que nosotros estamos estudiando en la materia, vemos el ejemplo de una doctora, donde uno de sus rasgos es ser una doctora, una mujer cálida, donde demuestra ser cálida con sus pacientes, también cálida con su hijo y cálida con su pareja. Entonces, eso es un ejemplo de un rasgo de la personalidad. Y de eso se trata. Muchas gracias, Eugenia. Muy interesante lo que compartís. Cómo es que tal vez un pequeño rasgo de la personalidad. Te voy a comentar nada más. Yo he escuchado a veces que tal vez hay personas que son muy empáticas, o tal vez niños que son muy empáticos y a veces terminan escogiendo como caminos en la vida o carreras donde puedan mostrar esta empatía. Por ahí viene esta teoría, ¿verdad? Me imagino, bueno, por ejemplo, he visto niños que tal vez desean con ese interés de ser veterinarios, doctores, como tú mencionabas. Así que es bastante interesante lo que nos dice esta perspectiva de los rasgos. Bueno, me gustaría saber, alguien más que quisiera compartir otra teoría. Vamos a ver, a seguir explorando cuáles son las perspectivas que tiene la teoría de la personalidad. ¿Le gustaría seguir a Susana o a Henry? Cristian, alguien que quisiera compartirnos otra teoría. Vaya, si querés, yo la puedo compartir. Claro, Eh, Cristian. Vaya, mira, no sé si nosotros como estudiantes de psicología te acordás que hemos hablado de Sigmund Freud. Sí, sí, correcto. Dale, Vaya, dale. y sí, no sé si te acordás que él es considerado el padre, ¿verdad? Y siempre se basó en el psicoanálisis. En- Precisamente, sí. sí, entonces, bueno, no sé si te acordás que en primer ciclo vimos las teorías del yo, el ello y el super yo. Vaya, Sí. imagínate, pues, imagínate una señora, ¿verdad? Que desde pequeña fue muy exigente consigo misma y tiene un fuerte sentido de responsabilidad, hoy ya grande. Entonces podemos describirlo, ¿verdad? Como que es una persona perfeccionista y a menudo pues se siente culpable o mal si no cumple alguna de las expectativas, ya sea de ella misma o de otras personas, ¿verdad? Puede verse afectado, ¿verdad? Por cómo la ven. Entonces, imagínate que el super yo dominante es como la parte de nuestra personalidad que nos representa las normas más éticas, ¿verdad? En cambio, el ello es como el conflicto interno, ¿verdad? Que ella podía sentir de ya sea una mujer, un niño, un adulto, ¿verdad? Donde pues la psique, ¿verdad? Trabaja de manera diferente y nos saca nuestros instintos más, por decirlo así, más locos, ¿verdad? Nuestro impulso de querer reaccionar de una manera muy diferente. Y bueno, y de ahí es como tenemos la disputa, ¿verdad? Con el yo. Ay, disculpa que tengo un perrito y entonces aquí pues hay un perrito que ladra a lo loco, ¿verdad? No te Creo preocupes, que Cristian, tenemos mascotas nos nos encanta pasa, ¿verdad? escucharlo. No, Cristian, Vaya, no te pues imagínate preocupes. que el yo, como dijo Freud, es el mediador, el balance entre el ello y el super yo. Entonces siempre nos equilibramos y al final, en este caso, ¿verdad? El hombre o la mujer que sufre por eso, pues al final termina como que razonando, ¿verdad? En qué es lo que debe hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque imagínate, el ello le dice, ¿verdad? Una persona así bien deprimida, ¿qué crees que puede ser? Pues puede pasar algo peor, ¿verdad? Pero al final nuestro cerebro, como decimos, va, nuestro cerebro es incapaz de hacernos daños a nosotros mismos. Entonces, es como un rasgo, ¿verdad? En lo que yo te puedo aportar de lo que es el psicoanálisis respecto a este tema. Ok. Bueno, muchas gracias, Cristian. Está bien interesante. Sabes que eso me recuerda a lo que mencionabas hace rato, cómo es que estos deseos inconscientes y esos conflictos internos son los que pueden moldear la personalidad. Y es bien interesante porque sabemos que esto fue algo que Freud estuvo estudiando por mucho tiempo, e incluso lideró por mucho tiempo la psicología, la manera en que era la psicología, como el punto de vista de la psicología.
y es muy interesante que todavía se siga viendo, ¿verdad? Y Sí, conociéndolo, porque y así poder como, decime. sí, claro, porque si vos te pones a pensar sobre la personalidad, pues esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque las personas pueden decir, va, un ejemplo es como cuando nos dicen que está emo, está triste, está deprimido, entonces como que al punto de vista de las demás personas tenemos una personalidad afectada, pues. Muy interesantísimo. Vamos a seguir ahondando un poquito más en qué nos dice el psicoanálisis acerca de la personalidad más adelante, porque me gustaría escuchar más de eso. Ahora vamos a ver, Henry, tal vez nos puedes compartir un poquito de otra teoría, a ver cómo se dimensiona desde otra teoría la personalidad. Hola Ricardo, sí, bajo la perspectiva motivacional, tal cual y como te comentaba, ¿verdad? La personalidad es dinámica y es flexible ante los cambios. La personalidad está definida por lo que son los impulsos, las motivaciones internas de cada ser, ¿verdad? Las cuales son las fuerzas que impulsan el comportamiento ante diferentes contextos o ante diferentes eventualidades, dificultades. Son esas fuerzas internas que nosotros tenemos y que hacen que las cosas sucedan, que las cosas pasen, que ya las pasemos de planificar a convertirlas ya en hechos, en darle paso a lo que es materializarlas, ¿verdad? Alguien que muestra gran fuerza constantemente para superar y alcanzar sus metas personales, ¿verdad? Demuestra que su personalidad se rige por un fuerte motivador interno, por la búsqueda de logros, metas, ¿verdad? Y la autorrealización. Muy bien. Ok, muy interesante. Eso me da la impresión entonces que cuando las personas como con esta motivación buscan alcanzar diferentes metas, la personalidad puede irse modificando a través de esas diferentes motivaciones. Así, algo así es, ¿verdad? Correcto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Henry. Nos gustaría saber, Susana, desde qué perspectiva entonces nos podrías explicar la personalidad. Vamos a ver qué tenemos. Adelante. Sí, fíjate Ricardo y compañera y compañeros de que a mí se me hace súper interesante escucharles a ustedes hablar de estas teorías, de cómo podemos describir o entender la personalidad, porque siento de que tiene varios elementos que pueden ser como complementarios entre sí. Por ejemplo, una teoría que a mí me llama mucho la atención es la teoría de la perspectiva del aprendizaje social. Esta perspectiva se entiende como que la persona es el resultado de todas las experiencias que ha vivido a través de su vida. Es decir, que esta personalidad se va a ir adecuando o se va a conformar o transformar en base a todas las interacciones sociales que esa persona tiene con su entorno y las normas que ha aprendido dentro de este mismo entorno. Entonces, dice esa misma teoría de que este comportamiento va adquiriendo algo que se llama como un cambio sistemático en base a las experiencias. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, esto de un cambio sistemático porque nos habla de sistemas. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos de sistemas sociales, nos referimos a las interacciones que va teniendo el ser humano en cada esfera. Primero como persona individual, después como los agentes socializadores de la familia, la iglesia, la comunidad, etcétera. Entonces, cómo todas las interacciones que están alrededor de la persona pueden venir e influir en la personalidad que esa persona puede llegar a tener, al menos a mí se me hace sumamente fascinante. Por ejemplo, para que pongamos como un ejemplo bien concreto de esto, cómo puede influir en la personalidad de un joven, por ejemplo, el hecho de si dentro de su familia sus padres practican alguna religión. Entonces, si sus padres lo llevan a la iglesia, por ejemplo, ya sea de cualquier tipo de religión, si sus padres lo llevan a la iglesia y dentro de la iglesia hay una línea de prácticas morales a cumplir, cómo este joven se puede ver influenciado en adquirir ese tipo de prácticas
y incluirlas dentro de su misma personalidad. Puede ser, por ejemplo, que de tanto participar en las actividades de la iglesia, esta persona quiera convertirse o se convierte en una persona a la que le guste bastante hablar en público, por ejemplo, porque tiene la oportunidad de que el ambiente le permita hablar en público. Ese es como un ejemplo, pero sí me parece sumamente interesante porque yo sí considero de que somos seres sociables y que la sociedad o las interacciones sociales sí influyen en la forma en la que nosotros llegamos a transformar nuestra personalidad o en las personas que llegamos a ser a lo largo de nuestra vida. Entonces sí se me hace sumamente interesante y ver las coincidencias con las otras teorías, pues también se me hace como que súper aplicado al día a día para comprender la teoría de la personalidad. Solamente, Ricardo. Muchas gracias, Susana. La verdad es que es un gran aporte. Eso es algo que hemos estado viendo bastante. Hemos leído en el pasado acerca de esto y me llama mucho la atención a mí también, Susana, la manera en que la sociedad, los diferentes contextos pueden influenciar en el aprendizaje. Así como mencionas el caso de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Un niño, una niña pequeña que están creciendo alrededor de este ambiente y cómo eso puede ir modificando los valores morales incluso. Así que sí, es una teoría que vale mucho la pena estudiarla, entenderla. Y pues les agradezco a todos los participantes por lo que nos han aportado, desde los rasgos que podemos ver en las personas, que me parece muy interesante, cómo esos rasgos se mantienen a través del tiempo. Yo considero que podemos coincidir bastante, al menos en esa característica de la personalidad. También me parece muy interesante las motivaciones, cómo es que estas juegan un papel muy importante en que logremos nuestros objetivos. Y al parecer como que esto es algo que yo quisiera aportar además, veo cómo es que estos objetivos que se van logrando como que refuerzan esa conducta de motivación. Así que me parece muy interesante. Algo que no mencionamos mucho, pero que tal vez quisiera traer a la mesa, es que se dice bastante que también existen factores genéticos que a veces pueden incluso haberse heredado eh, parte de las características de la personalidad a las personas. Esta es otra teoría que también hemos leído bastante y que hemos aprendido durante lo que va de este ciclo. Así que bueno, vamos a tal vez irnos ya a un caso práctico, porque tenemos bastante de las teorías y me gustó mucho los ejemplos que compartieron. Así que me gustaría saber si estamos dispuestos tal vez a analizar un caso. Yo les voy a leer un poco de este caso y me gustaría saber tal vez de qué manera se puede explicar de cada teoría. Creo que eso nos va a ayudar mucho para comprender como cuáles son los aspectos más importantes de cada uno. Bueno, el caso es el siguiente. Este es el caso de una joven, su nombre es Julia, ella tiene 22 años. Ella ha cambiado en diferentes ocasiones de carrera universitaria en los últimos 3 años. A ella le apasiona mucho aprender cosas nuevas, pero suele frustrarse así muy rápido cuando se presentan dificultades o cuando siente que no está destacando en comparación con otros compañeros. Ahora, desde niña, Julia ha sido muy perfeccionista y siente que necesita demostrar cuánto vale, cuánto ella puede aportar, así constantemente. Ahora, los amigos de Julia mencionan que ella es muy sociable. Ella es bastante entusiasta siempre que empieza un nuevo proyecto o un nuevo objetivo. Pero ahora que con el tiempo ella suele como alejarse o perder interés de estos objetivos o de estas metas que ella se está poniendo. Su madre también menciona que cuando Julia era niña, ella solía abandonar actividades cuando no lograba hacerlas perfectamente. O sea que empezaba con diferentes actividades y cuando sentía que no estaba logrando lo que quería, solía abandonarlas. Ahora, su padre, por otro lado, siempre ha sido una persona bastante exigente y siempre ha tenido altas expectativas acerca del éxito. Aquí yo puedo ver que hay diferentes teorías desde las que podemos abordarlo, pero me gustaría saber qué aporte nos pudieran dar en este caso. ¿A alguien le gustaría empezar? Si querés, bueno, a mí con gusto me gustaría empezar. Vamos, vamos, Cristian. Vamos a ver qué nos dice tal vez el psicoanálisis de esto. Está muy interesante. Adelante. Fíjate, fíjate que, mm, bueno, la primera pregunta que me surgió a mí, ¿verdad? Sería cómo explicar esto, ¿verdad? Desde el psicoanálisis, pero fíjate que no lo veo tan complicado, escuchando los datos que tú me has dado, fíjate, porque como, bueno, como dice, ¿verdad? Que
bueno, Julia probablemente enfrenta un conflicto entre su deseo de aprender libremente, ¿verdad? En total libertad por ella, ¿verdad? Y la presión interna por ser siempre perfecta, siempre destacar su necesidad de validación y su miedo a fracasar o echarse a perder podrían llegar a venir de una infancia con expectativas altas, como acabas de mencionar, va, que de chiquita ha sido así bien activa en ese aspecto. Entonces, pues esto es lo que lleva, ¿verdad? A frustrarse, perdón, cuando ella no logra destacar y a deprimirse, o sea, a cerrarse, a bloquearse literalmente, que como dice, va, está haciendo una tarea, una actividad y si no lo logra, pues se bloquea mentalmente y se distrae en otra y así sucesivamente, lo cual, bueno, desde el psicoanálisis, esto está porque, sí, ¿verdad? Desde chiquita siempre tuvo validación, siempre fue por parte de ella, ¿verdad? Alguien estrella, alguien sobresaliente, destacante, bárbara. Y ahora pues es como que va bien difícil y desde chiquita pues, o sea, no sé si me doy a entender. Sí, 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 definitivamente. Bien interesante lo que mencionas. Esas expectativas de las que nos habla el psicoanálisis que a veces pueden implantarse desde la infancia. Así que sí, comprendo de dónde lo ve. Bueno, Susana, nos gustaría saber qué aporte podemos tener desde estas teorías del psicosocial. Vamos a ver. Sí, bueno, al menos leyendo el caso de Julia, a mí me llama bastante la atención porque es justo lo que estábamos hablando hace un momento, cuando yo les hablaba de los agentes socializadores. En este caso, pensemos que en la niñez de Julia, su universo o su interacción social con el primer agente socializador fue con su familia. Y en el ejemplo que tú nos pones, Ricardo, vemos como los dos ejemplos en la personalidad de Julia. Por ejemplo, tenemos a una madre que no era constante en su niñez y muy probablemente tampoco lo sea en su adultez. Eso es, estoy haciendo una suposición. Y tenemos a un padre exigente y con altas expectativas sobre el éxito. Entonces, podemos ver que esas dos características de su madre y de su padre las vemos reflejadas en el accionar de Julia y no y las vemos reflejadas en el sentido de que si es con ellos con quien ella se ha criado y es a través de ellos que ella ha aprendido la interacción social y ha aprendido la conformación de valores y ha aprendido lo que debe de ser y cómo debe de ser, pues entonces ha aprendido a moldear su personalidad o adecuar su personalidad a lo enseñado por sus padres. Entonces, venimos y vemos que sus acciones actuales se ven influidas en lo que ella ha aprendido de esa interacción social. Tendríamos que analizar de una forma más amplia qué otro tipo de interacciones ella tiene con otros espacios sociales, con el trabajo, los amigos, si participa de alguna actividad social más allá. Pero si nos quedamos solo al ejemplo puntual del caso y estamos hablando de la familia, yo sí veo reflejada la interacción social de esa familia y veo cómo lo responde, ¿verdad? Esta corriente de la interacción social en el desarrollo o en la construcción de la personalidad de Julia en la actualidad. Y me quedo hasta aquí para escuchar a las compañeras y compañeros también. Ok, muchas gracias, Susana. Muy interesante lo que nos compartís y sabes que ahora me dejaste esa espinita de saber qué sucede en otros ámbitos, otros ámbitos sociales de Julia. Así que está muy interesante esta perspectiva. Bueno, adelante, Eugenia. Nos gustaría saber qué nos puedas compartir. Sí, yo de Julia lo que quería aportar es que dentro de los rasgos también hay diferentes clasificaciones. Hay rasgos cardinales, centrales y secundarios. Y en Julia podemos ver que, bueno, que dentro de ella vemos que hay un rasgo cardinal o rasgo central, que es el perfeccionismo. Entonces, que lo aprendió de su papá y que la marcó y es en torno a lo que gira mucho su personalidad, ¿verdad? Entonces, em, nada más es eso, que es algo que ella lo ha tenido desde chiquita
y que se ha mantenido a lo largo de diferentes etapas de desarrollo, desde su niñez, su adolescencia y ahorita en su, en su juventud, y que hay que ver si probablemente lo va a seguir manteniendo o si lo logra adaptar a, si lo logra adaptar a un punto en el que no la interrumpa tanto, ¿verdad? Porque vemos que la está molestando un poquito en su desarrollo, pero a ver cómo sigue creciendo Julia. No vamos a saber en el resto de la historia por el momento. Nos quedamos con esa ganas de saber un poco más, definitivamente. Exacto. Bueno, gracias. O sea, es que bien interesante la manera en que esta perspectiva lo aborda, porque recuerdo esto, la permanencia de esa característica y cómo se ha permanecido a lo largo del tiempo. Podemos ver cómo Julia tenía esta característica desde muy pequeña y la ha ido llevando en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Así que está muy interesante verle esa perspectiva. Bueno, veamos, Henry, qué nos puede decir tal vez la perspectiva motivacional, si hay algo por ahí que nos pueda expandir estas ideas. Adelante. Hola, sí, estimado. Bueno, realmente voy a hacer lo que son dos valoraciones. Una que es sobre el rasgo de la social y sobre la herencia, ¿verdad? Podemos valorar estos dos rasgos de Julia. Uno es lo que es la apertura también a la experiencia, su deseo de aprender cosas nuevas. Quiere decir que tiene un alto nivel de apertura a la experiencia. Este rasgo implica curiosidad intelectual y la disposición a explorar nuevas ideas y actividades, ¿verdad? Como lo demuestra su cambio de frecuencia en carrera. Podríamos también lo que es explorar o valorizar también si realmente tiene bien definido hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere. Eso también sería bueno de poder explorar en el caso de Julia. Y el otro rasgo es la herencia, ¿verdad? Porque ella también, así como su padre le exige lo que es un buen desempeño, que tenga un papel excepcional en la universidad, pues eso quiere decir que tiene parte de esa herencia, porque ella se esfuerza o se frustra al no poder llevar a esas metas, ¿verdad? Lo que es una interacción entre motivaciones internas y externas que influyen en su comportamiento, ¿verdad? Sus cambios de carrera, su deseo de aprender, ¿verdad? Y no destacar ante las necesidades y ante los logros, pues lo lleva también a tener lo que es algo negativo, un impacto negativo, pero sin embargo eh, sigue intentando, ¿verdad? Explorando nuevas oportunidades, ¿verdad? Hasta que logre eh, llegar al punto, cumplir sus objetivos y poder también llevarle un poco de satisfacción a sus padres, que también es parte de la autorrealización. Esos son mis aportes, Ricardo, y pues muy buen caso. Excelente. Muchas gracias, Henry, por traerlos aquí. Sabes que me llama mucho la atención lo que mencionas de la apertura a la experiencia, porque, bueno, en esta carrera nosotros cuando empezamos a estudiar la psicología de la personalidad, pues podemos ver diferentes como rasgos o características que son bastante, bueno, dan mucho para estudiarlas. Y esto que mencionas de la apertura a la experiencia es algo que podemos rescatar de Julia, cómo tiene ese interés y esa apertura a querer vivir diferentes etapas. Pero vemos cómo por alguna razón, aquí viene quizás esta área motivacional, que vemos que las ha abandonado, pero bueno, excelentes valoraciones las que han aportado en este momento. Les agradezco mucho. Ahora quisiera pasar a otra parte y me voy a quedar con algo que mencionaba Henry, que es la característica de los rasgos heredados. Podemos tal vez irnos por ese lado que no hemos explorado mucho y ver si tal vez estas perspectivas que tenemos tienen alguna contraparte con esto de los rasgos. ¿Podrían ustedes considerar que tal vez los rasgos heredados o la parte biológica también determinan la personalidad? Y tal vez podemos comparar esto con los factores ambientales. Me gustaría saber si hay algún punto de vista que tienen desde este lado. ¿Alguien que quisiera empezar?
Hola Ricardo, sí, Dime. como comentábamos, ¿verdad? La genética puede influir en cómo, en nosotros como personas, ¿verdad? Ante cómo respondemos ante las situaciones, las emociones y el estrés. Por dar un ejemplo, alguien con alta predisposición genética a la ansiedad puede tener una motivación muy fuerte para evitar situaciones que percibe como amenazas o dificultades difíciles. Esto puede afectar su motivación para enfrentar desafíos o alcanzar metas. Si las percibe como que le van a impactar como un fuerte estrés, ¿verdad? Eso puede influir mucho en lo que es su personalidad como parte de la genética, ¿verdad? Ok, muchas gracias por tu aporte, interesante. Me gustaría saber tal vez de qué manera se ve desde la perspectiva del aprendizaje social. Entiendo que el área psicosocial no suele tomar mucho o está tal vez un poquito alejada del área de la teoría biológica o tal vez de la teoría de la herencia. Pero vamos a ver si tal vez hay alguna relación o algún pequeño puente entre esta área psicosocial y la herencia. ¿Qué tienes que aportarnos, Susana? Bueno, desde la perspectiva del aprendizaje social, cuando nosotros hablamos de que existe rasgos heredados, entendemos que sí, o sea, existen rasgos heredados de las personas y están presentes, pero no se, no se cree o no se basa la teoría en establecer que estos rasgos sean determinantes a la persona. Más bien es algo que puede estar ahí, pero no necesariamente se va a desarrollar o manifestar de la forma de una forma como directa o similar. Más bien dependerá del tipo de interacción que pueda llegar a tener la persona con con el ambiente o con sus círculos de interacción social. Su entorno es el que va a determinar la forma en en la que esta persona puede llegar a desarrollar o no este rasgo hereditario más que el rasgo como tal. Tal vez voy a poner un ejemplo para que sea como que un poco más fácil de comprender. Vaya, por ejemplo, cuando las personas tienden a tener alguna predisposición a una enfermedad crónica, por ejemplo, como la diabetes, que se cree que es una enfermedad que se puede transmitir de forma hereditaria, ¿verdad? Pero sabemos que la persona no va a o va a sufrir las consecuencias de la diabetes solo porque sus padres la tuvieron, aunque es un factor biológico dentro de esa persona, más bien va a determinar el tipo de acciones que esa persona tenga en su día a día, el saber si esa enfermedad va a ser algo que le va a complicar su vida. Por ejemplo, si esa persona tiene malos hábitos alimenticios, si esa persona no hace ejercicio, si esa persona consume muchas alimentos que pueden llegar a desarrollar o si esa persona tiene un trabajo que le va a afectar mucho su presión, por ejemplo, son el tipo de cosas que pueden llegar a determinar que la enfermedad se presente de una forma más agresiva o más fuerte dentro de la vida de esta persona, más que el hecho de que sus padres la hayan tenido como tal. Entonces, así es como también vamos viendo ese tipo de interacciones dentro de la personalidad, porque no es que la persona de por sí, solo porque su padre era de cierta forma, ella o él tiene que ser así, sino que más bien va a depender de cómo el sujeto va a interactuar o cómo su ambiente puede llegar a afectar la forma en la que la persona va a construirse a sí misma. Perfecto, Solamente, muchas gracias, compañera. Susana. Excelente, no, agradecemos mucho esta diferente perspectiva porque no vemos, bueno, de pronto, así de frente, no vemos como ese puente, esa relación entre lo psicosocial y lo biológico, pero
nos has puesto bastante claras las cosas y definitivamente le da otra perspectiva, nos abre un poco como la oportunidad de estudiarlas y no ambas teorías para que podamos llegar a un fin. Bueno, Henry, nos gustaría saber qué puedes aportarnos en este caso. Sí, Ricardo, realmente escuchando a Susana, coincido con las aportaciones que ella ha brindado, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros, por medio de la genética, heredemos un porcentaje, ¿verdad? Que influye, ¿verdad? En parte de la personalidad, que son transmitidos de generación en generación por medio de los genes, que influyen en ciertos rasgos de la personalidad. Todos somos diferentes, somos únicos y la personalidad es dinámica, ¿verdad? ¿Porque dinámica? Porque se mueve, está en cambio, ¿verdad? No podemos decir que no sufre ningún tipo de cambio, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Porque está en constante cambio ante la sociedad, eh, por la educación y por la cultura de una sociedad. Entonces, claro, estamos expuestos a heredar rasgos, pero no estamos predestinados a ser exactamente igual a nuestros padres o igual o actuar como nuestros padres. No estamos predestinados a ser igual que ellos, ¿verdad? Pero sí a poder adoptar ciertos comportamientos, pero creo que es un porcentaje menor, pero sí, ¿verdad? O sea, es un porcentaje mínimo, ¿verdad? Porque somos únicos y nuestro carácter va cambiando de generación en generación. Eso es lo que tenía. Excelente. Muchas gracias, Henry, por eso que nos aportas. Yo quisiera solamente complementar ahí un poquito que según hemos aprendido, me parece que el año pasado estábamos viendo esto así como un poquito de cerca, que también hay cosas que se heredan y siempre nos preguntamos, ¿será que la personalidad se puede heredar? ¿Será que tal vez son otras cosas las que se heredan? Hasta donde hemos aprendido al menos el temperamento, que puede ser como, por ejemplo, rasgos como la emocionalidad, la atención, actividad, estas cosas pueden llegar a ser heredadas. A veces se confunden. Bueno, nos ha pasado bastante que se confunde el temperamento o tal vez con el comportamiento de una persona, pero definitivamente estamos hablando de cosas diferentes. Así que se ha estudiado bastante el temperamento. He visto que han habido estudios de padres, hijos, y han comparado de qué manera el temperamento se ve bastante como hay rasgos que se pueden heredar de unos a otros. Así que es muy interesante verlo desde este enfoque, Henry. Adelante, Cristian. ¿Nos quieres compartir algo? Fíjate que estaba, bueno, pensando, ¿verdad? Ya hablamos sobre los heredados, ¿verdad? Pero, ¿y si nos vamos a los que vienen a ser ya influenciados por nuestro entorno, por el ambiente? O sea, no sé si me doy a entender. Sí, 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 correcto. Veo ahí como bastante relación con lo que mencionaba Susana, de los factores ambientales y también todo lo que nos rodea, todo lo situacional que nos rodea. Sí, Continúa. sí, porque imagínate que los rasgos pueden ser heredados, ¿verdad? Sí, pero el ambiente y la educación nos moldean, pues, o sea, nadie se salva de ser moldeado de esa manera, ¿sabes? Y si alguien es naturalmente impulsivo, pero crece en un entorno muy estricto, puede desarrollar un fuerte autocontrol, ¿sabes? Aunque con posibles conflictos internos. Bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Te acordás que en clase estábamos viendo sobre el caso, bueno, no vayamos lejos, de los soldados? Imagínate, una persona puede entrar al ejército, una persona cualquiera de la sociedad, ¿verdad? Pero decime ahí, cuando están dentro del ejército, tienen un coronel, ¿verdad? Alguien que los manda, los lidera, ¿verdad? Entonces, ahí no sé si puedes entender que hay una quebrantación de la psique, porque una persona entra de diferente modo, diferente personalidad, pero el entorno, o sea, al volverse muy estricto, no sé si está fijado que en las personas, o más bien los abuelos que participaron en eso, son ahora personas frías, calmadas, bien serias y que piensan todo antes de actuar, ¿sabes? O sea, su personalidad fue totalmente cambiada por lo que te digo, ¿verdad? Su psique fue rota, fue quebrantada. O sea, ya no es la misma persona que era antes de ingresar a ese servicio. No sé si me logran comprender mis compañeros, o porque ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo el ambiente influye demasiado en la personalidad de una persona.
Correcto. No, bastante bueno ese aporte. Y me parece interesante cómo nos mencionas esto. Se ha visto bastante que las personas que estuvieron en tiempos de guerra definitivamente han vivido factores sociales que pudieron haber influido en su personalidad. Y sabes que no tenemos que irnos tal vez tan lejos como nuestros abuelos necesariamente. Sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay contextos bastante cercanos. Por ejemplo, podemos hablar de veteranos de guerra salvadoreños, tal vez, que pues han estado o han vivido en conflicto en años recientes. Estamos hablando de 2008, 2010, y podemos ver cómo su personalidad se ha visto influenciada por todas estas situaciones que han vivido. Susana, algo que nos quisieras compartir en este caso. Sí, sí, Ricardo, fíjate de que justo estaba pensando en eso que vos decías y se me vino a la mente un ejemplo todavía un poco más atrás de la guerra civil, del conflicto armado, perdón, sino que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, bueno, incluso creo que en una materia que llevamos antes de esta, que era Realidad Nacional, lo mencionaban, que era el genocidio de 1932. Por ejemplo, cuando se dio el genocidio del 32, todos los sobrevivientes de este genocidio en el país tuvieron que dejar de lado sus prácticas que los representaban como comunidad indígena para poder sobrevivir. Por ejemplo, dejaron de hablar el idioma náhuatl, dejaron de participar en las actividades religiosas que organizaban como comunidad, dejaron de usar cierto tipo de ropa, dejaron de ir a ciertos lugares y empezaron a tener una actitud bien como introvertida, en el sentido de que dejaron de contar las historias que posiblemente se contaban entre sí para poder conservar sus tradiciones, pues dejaron de contarlas. Y cuando sus hijos o sus nietos les preguntaban sobre los sucesos de la masacre, ellos nunca los mencionaban. Es más, hasta hace muy poco tiempo, hace unos 20 años, antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores empezaron a trabajar con esas comunidades indígenas para trabajar el tema de superar como estos hechos de violencia y que pudieran expresar lo que había pasado, pero ellos ya se habían transformado y habían dejado como de querer compartir los sucesos y lo habían heredado a sus hijos y a sus nietos, no de forma biológica, sino que como aprendizaje social. Les enseñaron a sus generaciones que se debía de callar, que no se debía de, cuando alguien les dijera algo, pues debían de agachar la cabeza y no contestar, porque si contestaban lo que venía después era la muerte. Entonces, es bien interesante como lo mencionaron ustedes, porque aquí en El Salvador podemos ver ese ejemplo. Y ese, digamos, es un ejemplo de nuestros ancestros de hace casi 100 años. Y también es un ejemplo que vemos ahora como en la actualidad con las víctimas de las masacres del conflicto armado, donde también a los sobrevivientes se les enseñó que debían como de callar y de no expresar nada de lo que estaba sucediendo, y eso también se lo heredan a las nuevas generaciones, como lo repito, no como una herencia biológica, sino que como una herencia de interacción social, es decir, como algo que tienen que aprender para sobrevivir, adecuarse lo que han vivido ellos en su vida, adecuarlo a la nueva realidad donde tienen que aprender a sobrevivir a costa de dejar ciertas prácticas, y eso pues aprenderlo y adaptarlo. Entonces es bien interesante cómo podemos irlo viendo y cómo lo podemos ir relacionando con esos ejemplos que ustedes decían solamente. Ujú. Muchas gracias, Susana. Está bastante interesante y sabes que a mí me llama la atención que como, bueno, yo sé que todos vamos a llegar a ser profesionales con diferentes enfoques, ¿verdad? Pueda que tal vez unifiquemos varios de ellos. A mí en lo personal me llama mucho la atención lo que comentas, porque así es algo que podemos ver aquí en la actualidad. El otro día hablábamos en clase cómo
personas, por ejemplo, millennials, podríamos decir, que han vivido violencia en El Salvador. Hemos crecido o ha moldeado de alguna manera nuestra personalidad, pero pueda que tal vez veamos nuevas generaciones como con unos factores sociales un poco diferentes, ¿verdad? Es posible y eso se ha dado en otros países, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Ahora, yo sé que ya estamos bastante cerquita de terminar y hemos visto bastante contenido, bastantes teorías y realmente es que podemos rescatar un montón de cada una de ellas y vamos a saber en el futuro cuando terminemos nuestra carrera, cuando empecemos ya nuestras prácticas profesionales, a ver de qué manera esto se va a ir complementando una con otra. Me gustaría entonces escuchar ahora a Eugenia. Vamos a ver si tal vez nos quisieras ayudar como recapitulando un poquito de lo que veíamos o si nos quieres dar tu aporte en otra cosa. Estamos listos para escucharte. Yo quería hacer un aporte relacionado a lo que mencionaba Susi acerca de los factores ambientales y, y era, bueno, también parecido o relacionado con un aporte de Henry. Y era que es muy impresionante el poder adaptativo que tiene el ser humano, porque aunque sí es cierto que nosotros tenemos rasgos heredados que sí pueden ser pues dinamizados por los ambientes o bien poderoso el poder que tiene el ser humano en, en transformarse y en decidir qué es lo que qué rumbo va a tomar a lo largo del tiempo, porque la persona a través de un ambiente de apoyo y de la correcta estimulación social puede desarrollar habilidades muy distintas, es decir, una persona como lo que hablaba, a mí me interesa mucho el lado cultural, de hecho. Entonces, es bien bonito que a lo mejor todos estos pueblos indígenas que por mucho tiempo decidieron esconder todas estas tradiciones, ahora que ya no se sienten en peligro, están empezando de nuevo a expresarse y están empezando a reinventarse y a reescribir su historia. Lastimosamente sí, pasó lo que pasó, pero es este poder del ser humano de adaptación. Y lo que hablábamos de los rasgos, de que somos resilientes, pues. Y nada más eso quería aportar. Excelente. Muchas gracias por tu aporte, Eugenia. Bueno, compañeros, hemos casi llegado al final. Me gustaría hacer solo mención de un par de cosas que tenemos que rescatar de cada teoría. Entiendo que cada uno de ustedes ha presentado una teoría diferente y hay unas en las que quisiéramos, bueno, las vemos como un poco contrarias, pero me alegra saber que en esta conversación hemos tenido bastante claridad de cómo se relacionan unas con otras. Por ejemplo, lo que me ha llamado mucho la atención es cómo podemos hablar de estos rasgos que se mantienen a través del tiempo, que al parecer van a ser trascendentales en la personalidad del individuo. También me llama mucho la atención cómo las motivaciones pueden darle forma a esa personalidad y cómo pueden cada vez más ir cambiando a medida que se van logrando esos objetivos que los individuos se ponen, ¿verdad? También mucho interesante lo de los factores genéticos y también como esto del inconsciente y la manera en que se analiza todas estas tal vez situaciones de infancia, porque verdaderamente todos nos podemos identificar con alguna de ellas, pero sobre todo también una parte que nos interesa a nosotros, y esta la menciono porque como futuros psicólogos y profesionales vamos a estar rodeados bueno, del área social, es importantísimo recalcar cómo podemos ver incluso en nuestra sociedad salvadoreña, de qué manera lo social ha influido en nuestras personalidades.
Así que pues les agradezco a todos. Muchas gracias Eugenia, muchas gracias Henry, Cristian y Susana. Tal vez hay algunas últimas palabras que quisiera mencionar, ya que ahorita que estamos llegando al final de nuestro episodio. Adelante, Susana. Bueno, yo nada más agradecerles a las compañeras y compañeros porque creo de que ha sido un espacio muy interactivo y me ha ayudado a mí también mucho para poder clarificar como las ideas que tenía sobre las otras teorías y cómo las puedo adecuar a la teoría de la personalidad. Así que me voy como, venía con muchas expectativas y creo que se han cumplido y creo que ha sido un espacio de aprendizaje mutuo muy bueno. Así que solamente y espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio más adelante. Muchas gracias, Susana. ¿Alguien más que quisiera tal vez despedirse de nuestra audiencia ahorita que ya llegamos al final? Sí, Ricardo, realmente gracias por todos los aportes que nos llevamos, ese conocimiento, ¿verdad? Tal vez eh, han sido, digamos, el tiempo, pero han sido unos aportes muy valiosos, nos los llevamos, ¿verdad? Gracias por el espacio, por estar interactuando acá con ustedes, ¿verdad? Creo que las expectativas se cumplieron, ¿verdad? Es parte de lo que buscaba acá con ustedes, con todos ustedes, así que, pues nada, y gracias a todos, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Henry. Adelante, Eugenia. Igual agradecerles a todos por su tiempo, por su conocimiento y por sus opiniones, que es muy agradable escuchar sus opiniones, sus ejemplos y sus experiencias. Excelente, Eugenia. Gracias. Adelante, Cristian. Bueno, antes que nada, pues la verdad que sí, un tiempo de calidad, un contenido muy ay, perdón, ¿cómo es que se dice? Enriquecedor. Mis disculpas, la verdad es que fue un tiempo de calidad, de oro, ¿verdad? Escuchar todas las palabras de cada uno, todas las teorías, ¿verdad? Cómo las podemos ver de diferente manera, pues, y como dicen, ¿verdad? Cada mente un mundo diferente, y es lo mismo, ¿verdad? Con estas teorías. No podría decir cuál es la más exacta, ¿verdad? Porque pues todas varían, ¿verdad? Y cada persona tendrá un poco de cada una. No sé si me da a entender y pues la verdad es que ha sido un tiempo de calidad, muy aprovechado y me voy contento, me voy súper feliz porque he aprendido unas nuevas cosas, ¿verdad? Y he comprendido mucho mejor también. Y ahora pues no tengo dudas, ¿verdad? Solo me quedará investigar ya por aparte, ¿verdad? Para poder, eh, por decir, ponerlo de principal, ¿verdad? Enfocarlo más en los conocimientos. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, estoy muy contento con todo lo que mencionaban. Cristian, quería rescatar lo que decías en este momento, cómo ha sido enriquecedor para todos esta experiencia. Y aparte de eso, bueno, eso que mencionabas, investigar, pues así es, seguir investigando, seguir estudiando, seguir tratando de traer más conocimiento. Y bueno, espero que nos podamos volver a ver y repetir esta sesión que estuvo bastante enriquecedora. Así que les deseo éxitos a todos y a nuestros queridos oyentes, pues espero que nos volvamos a escuchar nuevamente. Muchas gracias y buenas noches.